Bueno, chicas, como lo dice el título del video, lo que me quiero enfocar en este tutorial es más que nada en el tema del color y cómo generar las sombras. En este caso aprovecho que tengo esta composición de mi ebook botánico, es una de las 24 que hay, ¿sí? Que como son 3 tulipanes y los tulipanes hay de muchos colores, se me ocurrió que era una buena idea practicar con ustedes el tema de cómo sombrear, ¿sí? Cada primario. Es decir, bueno, vamos a hacer un tulipán rosa, bueno, ¿cómo hacemos las sombras del rosa con su complementario? Lo mismo con un tulipán más celeste o azul, a mí me gusta más, todo me gusta hacerlo más clarito, así que van a ser como más rosas, celestes, pero vos si querés podés darle más intensidad y que sea un tulipán más azul. Eso depende de cómo uses los valores. Y la acuarela, acordate que aclaramos con agua, así que si lo mantenés todo siempre en un valor suave y clarito, va a quedar más bien celeste en apariencia. Con su complementario, y acá lo mismo, el tulipán amarillo con el complementario, que yo en este caso voy a usar los complementarios como armados, ¿sí? Vos perfectamente podés armarlos con los propios primarios, o sea, el complementario del rosa es el verde, lo podés formar, ¿sí? Lo mismo con el naranja, que es el complementario del azul, lo podés formar con este color y el amarillo, y bueno, lo mismo con el violeta, lo podés formar con estos dos. Entonces podés trabajar con los 3 primarios. Yo acá voy a usar algunos que tengo hechos para que podamos ir más rápido, pero como digo, vos los podés formar a tu gusto. De hecho, podés también alterarlos. Si no tenés un verde como este y tenés un verde demasiado frío, o sea, más como el verde viridiano o como el verde esmeralda, más esos tonos más botella, le puedes agregar un poquito de amarillo y darle más luminosidad al verde, o variar las tonalidades según como quieras variar los tonos del rosa, pero este es el que complementa al color rosa, o bien rojo, pero bueno, ya sabemos que es magenta, bueno, va por ese lado. Si bien estos no son los colores clásicos primarios que conocemos, no es que esté cian, magenta, ni amarillo, creo que es amarillo limón, sino que son otros colores. Abajo están en la descripción todos los colores que usé, ¿sí? Pero como digo, si vos ya tenés un rosa, un azul primario, que como digo puede ser azul de Prusia, por ejemplo, que es este, pero puedes tener otros, y asegúrate que no sea ultramar o cobalto, que son azules un poco más apagados, pero también te sirven. Pero si querés hacerlo más con los primarios de manera más pura, digamos, te conviene usar alguno de esos. Y lo mismo con el amarillo, si no tenés este es tono de butagamba, que es más, cuando está concentrado se ve así, pero en realidad es este color. Así que bueno, como digo, esto vos lo podés armar a tu gusto con los colores que tengas. Yo acá quiero simplemente como enseñarles la base, ¿sí? De cómo preparar sombras para un color, y nada me pareció más simple que hacerlo con los primarios. Después esto aplica a mezclas distintas y con lo que vos quieras jugar, ¿sí? Así que eso. Yo, como digo, a mí me gustan más los tonos más apagaditos y no me gusta que sea tan vibrante. Así que yo voy a hacer una base muy suavecita, aguada, en cada tulipán, del color puro, es decir, una base del rosita puro, una base del amarillo puro, una base del azul puro, bien clarita para darle como la primera capa de luz. Y ya a partir de la segunda capa voy a empezar a mezclarlos, porque como digo, no quiero que me quede en un resultado final más como así, sino que quiero que me quede un poquito más apagado, por así decirlo. Lo mismo con los otros tonos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo en el proceso, pero ya lo voy comentando, porque si vos querés que queden los tulipanes bien vibrantes, como con el primario más protagonista, el color para la sombra quizá te conviene agregarlo más al final para solamente puntualizar esas profundidades, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo, pero ya les quería aclarar todo eso. Así que ahora voy a pasar a la práctica y vamos a pintar estos tulipanes. Bueno, como dije, voy a hacer la base, ¿sí? Las bases, perdón, de cada uno de los tulipanes con el color puro que le corresponda a cada uno. En este caso voy a empezar con el que sería azul o celeste, ¿sí? Con este azul, que es azul de Prusia, y lo voy a usar puro, bien clarito, para hacer la base, que la base realmente es algo que hago en todos mis tutoriales, y es que trabajamos por capas, y es lo clave, digamos, de hacer una base. Lo bueno es que los tulipanes son chiquitos, o sea, no tenés que
estar corriendo que se te seca la pintura. Si es una base un poco más grande hay que tener un poco más de cuidado, pero de todas maneras lo ideal para hacer cuando querés hacer la primer capa de luz es poner una gota cargadita de agua y un poquitito de pigmento, más bien agua sucia digo yo, y lo vas estirando con el pincel un poco más descargado, ¿sí? Y de última te ayudas con agua si el color está un poquito más fuerte de lo que vos pensabas, ¿sí? Preferible ayudarte con agua y que te quede algo bien suavecito, que después hay tiempo para oscurecer. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el rosa, ¿sí? Voy a reactivar estos colores que los tenía un poco secos, y voy a hacer exactamente lo mismo en el del medio, que es el que yo quiero que sea rosa. Vos podés cambiarlos. El orden, puedes hacer los colores que quieras. De hecho, puedes hacer eso, los colores que quieras. No es necesario que hagas los primarios, puedes hacer los de otros colores y usar la misma lógica. Pero bueno, nada más fácil que entenderlo con los 3 colores principales importantes y cómo oscurecerlos con sus complementarios. Pero no te olvides que lo puedes hacer al revés. Es decir, puedes hacer un tulipán violeta y darle toques con el amarillo para rebajar como ese tono o darle una terminación más amarronada, porque no solamente complementan para la sombra, sino que complementan para variar tonos. Podés desaturar, podés hacer otras tonalidades. Bueno, acá estoy terminando con el amarillo y ya tenemos las bases listas. Bien, como dije al principio del video, yo no quiero que los tulipanes queden tan vibrantes, por lo que ya en esta instancia voy a empezar a agregar el complementario a los colores principales. Ya acá estoy potenciando el azul, que es con el que voy a empezar, y lo que voy a hacer es agregarle de a poquito su complementario, que es el naranja, y acá es donde quiero que tengas cuidado porque la acuarela, como la vemos ahí toda mojada, vemos los colores muy vibrantes. Yo te recomiendo que lo pruebes y que no te pases del complementario porque nos engaña y después cuando se seca se apaga mucho. Entonces nos termina quedando ya un tulipán después más un gris azulado. Entonces, para que no pase eso, que el protagonista sea el azul y ponele un poquitito de naranja para ir rebajando y anda probando hasta que te guste la tonalidad. Ahí ya me gusta, así que voy a empezar. Supongamos que la luz viene de acá. Voy a hacer como esa idea, cosa de tener un punto más lógico y entender bien dónde va a estar más sombreado cada tulipán. Voy a empezar por esta parte de abajo, que en teoría le daría un poco más de sombra, pero igual más allá de las sombras, acá lo que tenemos que hacer es darle color de por sí a la cuestión. O sea, no es que estamos ya profundizando con los detalles y las zonas más recónditas, por así decirlo, sino que en esta instancia le estamos dando un poco de color. Y los tulipanes, como habrán visto, tienen como un efecto medio, no sé si rayado, pero tienen como mucha textura, tienen mucho volumen sobre todo. Algunos pétalos parecen que tuviesen como grosor. Entonces está bueno que con la pintura le demos todos esos efectos, apoyándonos en los lugares donde sabemos que hay un poco más de curva, dejar el bordecito de luz al final de los pétalos para dar esa sensación de grosor. Bueno, distintas técnicas que las pueden ver también en otros tutoriales que he hecho, porque acá me quiero concentrar, como dije, más en lo que es color, pero no está de más aclarar esas cuestiones. Y algo importante también con respecto a la técnica de cómo colocar la pintura y difuminarla, es que vayas con la pintura más aguadita que cargada en pigmento, sobre todo en estas capas primeras que tenemos que generar como más un color de base y no tanto la sombra. Lo que más me importa a mí es que estés cómoda a la hora de difuminar, es decir, que vos coloques el color y que no se te seque. Entonces para eso lo ideal es cargar bien el pincel, y si la mezcla está un poco cargada en todo sentido, lo pasas por el agua un poco al pincel, lo descargas y vas con una mancha más fluida, cosa de que te aguante más tiempo y puedas difuminar de manera cómoda. Y otro tip para eso es que dejes la manchita que vas a difuminar de manera como acumulada, es decir, no arrastres, no hagas como un arrastre del color, porque muchas veces pasa de que la acuarela se seca al instante de que arrastras en el papel, ¿sí? Son distintos tips, de todas maneras. Son tulipanes y estos son chiquitos, como dije, entonces son lugares chiquititos, no es que vas a hacer una mancha grande que se te va a secar, así que trabaja tranqui por sector y seguí los pasos de lo que estoy haciendo. Recordá que la luz la vamos a dejar más en la parte de arriba, así que no oscurezcas de más, anda frenando, anda viendo, y yo acá no lo estoy haciendo, pero tenete otro papelito
para ir probando las mezclas, los valores, los tonos, sobre todo después que querés igualar la tonalidad, probalo, comparalo, no te mandes de una al papel y hacelo todo de manera progresiva y tranqui. Acá lo estoy rearmando más que nada porque se me lavó mucho el color y quiero tener un poquito más de cantidad para completar tranquila toda esta capa. No es que voy a oscurecer más, ¿sí? Porque me faltan otras capas parecidas a esta. Siempre anda más de esa manera, homogénea, en el sentido de, bueno, toda esta capa, todo esto que estoy haciendo más o menos van por los mismos valores y después vas puntualizando los sectores. Por ejemplo, esto que estoy pintando acá sí es un poquito más oscurito que el resto, porque está como dándole la espalda, estaría a contraluz en teoría. Entonces puedes darle en este momento un poquitito más de intensidad a ese valor, ¿sí? Pero no oscurezcas de golpe ni nada, andás siempre con un mismo valor y una vez que se seca toda esa capa, vas puntualizando otros sectores y otros no los vas a tocar más, ¿se entiende? Entonces, sin apurarse y siempre, como les digo, con esta técnica de aguar antes si está muy concentrada la pintura y siempre seguir la forma de lo que estás haciendo. Lo que decía el tema de el volumen, de generar esa sensación de 3D, aparte de la profundidad, se genera pintando de manera correcta, o sea, siguiendo la forma del elemento. Si el tulipán los pétalos tienden a irse como para adentro, tenés que generar ese efecto con la pintura. No hagas una línea recta, sino que pintala de manera curva, difuminala de manera curva, ¿se entiende? Eso para que quede acorde al elemento, que en este caso, tulipanes. Bien, ya terminamos con el tulipán azul, esta primer capa, y ahora lo que voy a hacer es seguir con el rosa, que voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a potenciar un poco el rosa, lo voy a reactivar y de a poquito le voy a ir agregando su complementario para lograr la tonalidad que yo quiero, que como digo, quiero que sea más bien rosita, pero no un rosa tan vibrante. Pero de todas maneras, no te quedes con una sola tonalidad. Podés hacer una tonalidad también con más cantidad del verde para tener un marroncito más neutral y así poder jugar en distintos sectores del tulipán y que no quede todo tan monocromático, ¿se entiende? Algunas zonas donde los pétalos están más iluminados, más abiertos, puedes usar una tonalidad un poquito más marroncita, como que tienda más a lo que sería un neutro, pero cálido, ¿se entiende? Porque el verde es más cálido. Si usas un verde más frío, como te decía, tipo viridiano, tipo esmeralda o incluso el hooker, que son verdes con más cantidad de azul, te van a quedar neutros más grises, más violáceos, ¿se entiende? En este caso, como es un verde con bastante protagonismo del amarillo, el efecto que le hace al rosa es bastante cálido también. Entonces, si hacemos verde y rosa, o sea, si le agregamos rosa al verde, o sea, no al revés, sino rosa al verde, nos va a quedar un marroncito medio rosita, ¿se entiende? Entonces todo depende del complementario que uses, ¿sí? Yo voy a tratar de usar esas tonalidades para las zonas del pétalo más abierto, en las zonas donde sea como más clarito los pétalos, voy a colocar ese tono más marroncito, que lo hago con los mismos colores, solo que dándole más cantidad del verde que del rosa, ¿se entiende? Y lo mismo con los otros. Cuando querramos hacer esas zonas del tulipán amarillo, también podemos hacer una mezcla, ya lo vamos a ver, una mezcla con más cantidad del violeta que del amarillo para generar esos tonos, ¿sí? Que son como, entre comillas, más neutros. En teoría, con los complementarios podés formar grises, pero bueno, depende del complementario. Si es un violeta muy rosa, si es un verde muy amarillo, todo depende, ¿sí? Eso es donde vos lo vas nivelando y agregándole lo que necesites. ¿Ven? Acá, eso es lo que les quería mostrar. Acá es donde hice como una mezcla más marroncita, ¿sí? Con más cantidad de verde para estos sectores donde los pétalos están un poquito más iluminados y que no quede todo tan rosita y tan monocromático, sino que haya variedad
de tonos para generar más naturalidad. Y después es lo mismo que con el tulipán azul. Vamos a ir cubriendo, sí, vamos a darle color, pero no abuses, sí, que no te quede toda una cosa muy muy rosa, exceptuando que vos lo quieras más así, que vos quieras que sea como no tan luminoso. A mí me gustan esos rosas más suavecitos, así que tengo cuidado con no perder algunas luces. Y después voy siguiendo, como digo, los patrones, me apoyo en las líneas, en la forma, según, en este caso, este tulipán que está como más de frente y nada que ver con el azul que tiene como mucho más pétalos, mucho más huecos. Acá es como más simple, este tulipán es más simple. Bueno, pasamos al tulipán amarillo. Acá voy a acelerar un poquito para reactivar este color que como es amarillo tardas un poquito más. Y acá le voy a ir agregando el complementario. ¿Qué pasa con esta combinación? El amarillo es un color muy fácil de invadir, o sea, es muy clarito, así que tené cuidado más que con los demás y probá este tono. Acá es como que estuviésemos armando un ocre, ¿sí? Podés perfectamente usar un ocre si querés y no hacer este ejercicio, pero el ocre básicamente es como un amarillo con su complementario, o sea, un amarillo oscurecido, por así decirlo. Entonces estamos como formando un ocre. Acá, misma metodología, apoyándome en las zonas donde sé que está un poquito más sombreado, aunque de vuelta hay que darle color, porque bueno, está bien que uno no lo quiere capaz muy cargado, pero tampoco lo vamos a dejar tan pálido, así que le vamos a dar color. Y el amarillo, si hay algo bueno que tiene, es que justamente no es tan invasivo, así que si manchaste de más alguna zona, no pasa nada, realmente no es un color que te va a invadir. De todas maneras, siempre maneja el tema de los valores, que no sea tan fuerte, que no esté la mezcla tan seca, que puedas difuminar cómoda, pero obviamente que te haga la diferencia con respecto a la base, porque también puede pasar que a veces por el miedo a oscurecer vamos con los valores muy suavecitos y no hacemos ninguna diferencia. Entonces, como que estamos siempre con lo mismo y no terminamos más. Así que controla eso, pero la ventaja del tulipán amarillo es que es eso, que el color de por sí no es muy invasivo y si te queda más cargado de amarillo no pasa nada. Bueno, acá armé lo que les decía, ese tono como más, entre comillas, neutro, porque no llega a ser un gris, pero con más cantidad del violeta para que podamos variar algunas tonalidades en el tulipán y, como digo, que no quede tan monocromático de todo el mismo color. Eso le da como más interés visual, naturalidad y realismo en el sentido de eso, de que te da un efecto más como natural, pero no que parece una foto, sino eso de que no es artificial, o sea, como eso, natural, un acabado natural. Entonces está bueno variar los tonos. Si vos necesitas agregarle algún tercer color a la mezcla, lo puedes hacer perfectamente. Yo prefiero tratar de ser más simple y con los mismos colores tratar de formar otros tonos, ¿sí? Agregándole más de uno o del otro. Pero vos podés jugar y agregar otros tonos, otros colores, algo que le pueda llegar a aportar. Pero siempre tener cuidado con el amarillo, porque si nos pasamos de su complementario o de cualquier color que le querramos mezclar, se va a ir muy oscuro al segundo, porque es un color muy clarito y nos va a terminar quedando un tulipán marrón, ¿sí? Así que también controla eso, que sea más bien amarillo. Si te da más confianza, en este caso de este tulipán, usa el amarillo puro para hacer esta capa si querés y después usás el violeta para oscurecer. Si no, tenés que ser muy precisa y agregarle muy de a pizcas el color, el violeta, al amarillo hasta que te guste. Pero ten cuidado porque el violeta es mucho más fuerte.
Bueno, esta ya sería una capa un poco más oscura, por eso acá lo dejo en tiempo real para que vean cómo se va transformando. Pueden dejar un sector más azulado, otro un poco más apagado, como les decía, y hacer variedades. Y acá tengan cuidado igual porque esto es muy oscuro. Siempre pasen el pincel por el agua antes de ir al tulipán. Acá es lo que hice, ¿sí? Y voy puntualizando las sombras, o sea, todo lo que yo hice al principio ahora me sirve de guía, ¿se entiende? Pero no es que hay que cubrirlo entero, sino que menos para no tapar todo y poder dar esa sensación de que hay varios valores. Entonces, a medida que vas oscureciendo, que vas haciendo estos valores más apagados, más oscuros, más bajos, vas cubriendo menos zonas, son manchas más chicas, son sectores más chicos, por eso a medida que vamos avanzando vamos pintando menos, ¿sí? Y después, teniendo en cuenta una referencia que yo tengo de este tulipán, que acá lo van a poder ver bien porque, bueno, es donde voy a terminar puntualizando más las sombras, voy a usar esa referencia para algunas zonas que son realmente más oscuras, que al final le voy a dar una capa más, porque vos lo puedes dejar acá si querés. De todas maneras, siempre espera que se seque todo. Aparte acá en los videos o en las fotos todo se ve como más contrastado, así que esto parece recontra oscuro, pero en realidad no está tan oscuro como vos lo ves en el video. Así que cuando vos lo hagas y lo haces, anda controlando eso, porque todavía le estamos dando también un poco de color, pero con un poquito más de cuidado, ¿sí? O sea, vamos puntualizando, usando de guía lo anterior, pero sin pasarnos, ¿sí? Es como que estamos haciendo el punto medio, ¿sí? Es la capa como más intermedia. Después ya vienen las puntualizaciones más específicas. Bueno, acá lo mismo que hicimos con el azul, potencio un poco el rosa y le voy agregando el complementario en la medida que me guste, obviamente teniendo en cuenta la tonalidad que ya hicimos. Y acá también hago la otra parte más marroncita, ¿sí? Preparo todo lo mismo para ir haciendo lo que ya hicimos, solamente que, como lo dije con el azul, vamos a ir puntualizando algunas zonas ya, pero todavía le damos color, ¿sí? Así que tranqui, vamos de a poco, ¿sí? Vas puntualizando las zonas, pero de a poquito, y ten en cuenta que la acuarela cuando se seca se aclara mucho. Fíjate cómo se aclaró de la primera vez cuando lo pinté. Entonces, anda siempre esperando a que se sequen las cosas, no te apures, no pintes sobre algo que se está secando, por favor. Esto requiere mucha paciencia. Lo bueno de que sean 3 tulipanes es que seguramente lo que ya pintaste, por ejemplo el azul, en lo que vas pintando los otros 2, ya se seca, entonces siempre vas a poder avanzar. Pero en el caso de no poder, no insistas, déjalo y después fíjate cómo quedó. En todo caso, después ves si le haces algo más o no. Así que eso es lo que estamos haciendo acá, le seguimos dando color, pero también ya le empezamos a puntualizar algunas zonas que después van a ser más oscurecida, ¿sí? Como digo, siempre lo más oscuro es al final y es lo más chiquito, digamos, es lo que menos pintamos. Bueno, y acá con el amarillo, que de vuelta, insisto en que tengas cuidado porque fíjate lo que oscurece, ¿sí? Lo que oscurece el violeta al lado del amarillo, anda probando los tonos, anda probando todo y en esta instancia tenés sobre todo mucho cuidado porque necesitamos que siga apareciendo un tulipán amarillo y acá es donde podemos arruinarlo en el sentido de que nos quede marrón. Así que acá anda más de a poquito. Tómatelo como si pintaras más una flor blanca, que la flor blanca también tenés que ir muy suavecito,
con valores muy tranquis, muy sutiles y no nos oscurecemos tanto. Esa por ahí es la parte más desafiante de una flor amarilla, que se parece en ese sentido a una flor blanca, que es que, bueno, tampoco tiene tanta oscuridad, así que no vamos a usar tanto el complementario como se usa quizá con los otros, que tenemos que rebajar un poco más el color. Así que eso es lo más importante. Después es todo lo mismo, ¿sí? En las zonas más iluminadas, anda con el valor más suavecito. Si es un pincel bueno que cargaste el valor fuerte y ya lo usaste, capaz que con la carga que te queda lo puedes aguar y seguir generando distintos valores para el resto de la flor, donde vos veas que le puedas poner esos valores más suavecitos y que le hacen falta, que por ahí nada, en la otra capa no lo hiciste. Eso pasa mucho, que por ahí avanzamos a la siguiente capa y todavía le faltaba algo. Así que en todo caso volvés atrás con algún valor y lo vas rellenando. Siempre frená y anda mirando el trabajo para evaluar y ver si le falta algo o si lo estás oscureciendo de más o lo que sea. Bueno, obviamente esta ya es la capa final, estoy puntualizando sombras que son bien oscuritas a diferencia del resto, ¿sí? Acá la clave para que eso lo puedas hacer bien y mantener ese valor oscuro es que no difumines todo, es decir, vos ponés la mancha, ¿sí? Así oscurita como lo estás viendo, y arrastrás y movés desde el límite, no arrastres todo, porque si movés toda la pintura perdés eso oscuro que pusiste, ¿sí? Y lo mismo con el pincel de difuminado. El pincel con el que vas a difuminar, asegúrate que esté bien descargado, porque si está demasiado cargado de agua, a nivel que chorrea o gotea, te va a abrir todo el color y se va a perder ese valor que pusiste tan fuerte. Entonces vas a tener que volver a hacer la capa. Así que esta instancia lo que tiene es que tenés que tener un poquito más de precisión a la hora de difuminar, tanto en la carga del pincel como cómo difuminás, ¿se entiende? Que no arrastres toda la mancha y que el pincel no te abra toda la pintura con una gota gigante de agua, ¿sí? Esas son las dos cuestiones más importantes, y después limitate a oscurecer lo que es necesario. Acá es donde por ahí nos pasamos mucho, a mí me pasaba mucho antes, y oscurecemos todo porque sí. No, acá esta capa no la vamos a poner en todos lados, así que eso es lo que digo yo, que hay que tener un poquito de cuidado. Lo ponemos, pero muy sutil. De todas maneras, acordate lo que te decía cuando estábamos pintando el tulipán amarillo, que es que estas mezclas, si me son re oscuras en la paleta, vos igual podés aprovechar y usar lo que te queda en la carga del pincel, aguarlo un poco y generar otros valores que quedaron por ahí pendientes, que son más intermedios y que por ahí no se los diste en otras capas. Así que eso es lo que estoy haciendo acá. A algunos lugares le doy un poquito más de oscuridad de vuelta, pero lo voy regulando, ¿sí? Ya les dije que la acuarela cuando se seca se aclara, así que acá cuando se empezó a aclarar me pareció que le faltaba otra puntualización más de las primeras que empecé a hacer, así que rearmé el color más fuerte, el valor más fuerte, y estoy puntualizando eso, pero eso depende de cómo lo veas. Yo ya te digo, acá en la cámara se ve todo muy contrastado, así que fíjate vos en tu trabajo si le hacen falta esas puntualizaciones. A mí me pareció que sí, por eso le agregué esta capita más, que cuando arranqué pensé que no era necesaria y bueno, me pareció que sí, por eso estoy agregándole ahora esta instancia más, que por eso digo, pueden ser 3, 4, 5 capas, todo depende de cómo te van quedando y cómo vas haciendo las otras capas, ¿sí? Porque nada es exacto. Así que por eso acá estoy puntualizando lugares que me parecían que daban como más claritos de lo que yo quería. Seguimos con el rosa, mismos pasos, pero fíjense cómo la tonalidad va acorde al color de base y a todo lo que venimos haciendo. Esa es la clave, por eso digo, si necesitas probar los colores, vos probalos tranqui. Yo la verdad que pierdo mucho tiempo si hago esas cosas en el tutorial. De hecho, este video la verdad quedó bastante largo a mi gusto, pero bueno, son 3 tulipanes distintos y falta todo lo verde. Entonces, vos si te querés tomar más tiempo, probalo tranqui a los colores y fíjate si van acorde. Pero fíjense cómo el tono queda bien, a pesar de que le pusimos el verde, cómo queda acorde a
a lo que ya venimos haciendo, como te decía. Eso es lo loco y lo hermoso de los complementarios. Es impresionante cómo funcionan tan bien. Pero de vuelta, vos lo podés hacer con los otros primarios sin usar un color armado, que también queda muy lindo. Van a quedar resultados distintos, van a quedar rosas distintas y aparte todo va a cambiar si usas otro primario. Es decir, no el mismo rosa que estoy usando yo, sino capaz uno más rosa o más rosa, tipo el rosa permanente, por ejemplo, rosa quinacridona, que son de base más violetas y no tan rojizos. Entonces todo depende, te va a variar un montón el resultado según los colores que uses y cómo lo formes, y bueno, ni hablar la mano de cada uno, que eso es lo hermoso del trabajo manual. Bueno, y ahora le voy a hacer algunas puntualizaciones al tulipán amarillo como para darle un toque más de profundidad, pero como digo siempre, hay que tener cuidado con este color porque no queremos oscurecer de más y, como digo, que parezca una flor marrón. Entonces acá hay que tener mucha cautela de ser bien precisos, porque no es como los otros que por ahí, bueno, te queda un poco concentrado, lo expandís y te queda un poco más rosa o más azul en el caso del azul. Acá, si lo hacemos, nos va a quedar medio marrón porque cambia mucho el tono, o sea, es como que termina perdiendo ese efecto de que es amarillo, ¿se entiende? Que es lo que pasa, como digo, con las flores blancas, que si nos excedemos parece una flor gris. Así que acá mucha precisión, lugares bien escondidos y nada más. Y obviamente en la pintura siempre está como más, entre comillas, validado el hecho de oscurecer más. Por ahí en la realidad no vemos sombras tan fuertes en las flores, pero en la pintura siempre aportan igual un contraste muy interesante, que a pesar de que en la realidad no sea tan así, en la pintura a veces es necesario. Pero bueno, como digo, en el caso de estos colores, como el amarillo o las flores blancas, igual hay que tener mucha sutileza y mucho cuidado de no pasarnos, sobre todo en esta técnica, ¿no? Porque no podemos volver atrás. Si estamos hablando de otras técnicas que podemos seguir aclarando, es otro tema. Pero en acuarela no hay vuelta atrás, así que siempre hace todo con cuidado. Sin miedo, pero con cuidado. Bueno, los tulipanes ya están listos, quedaron así. Y ahora lo que voy a hacer es pintar lo verde, y de las hojitas y eso. Y para eso lo voy a formar con lo que ya tengo acá. Cosa de no desperdiciar nada, aprovechar los colores. Y por eso estoy mezclando acá con el azul ya alterado, el amarillo alterado, y después voy a usar un poco del rosa. Pero fíjense que quedan tonos re lindos igual. A mí me gusta también armar alguno medio más cálido y otro más frío, hacer varias tonalidades. Y acá, como digo, uso un rejunte, pero vos podés, si querés, usar el amarillo, hacer el verde con el azul y después agregarle el complementario. Pero yo, como digo, estoy aprovechando acá con lo que me había quedado. Bueno, para las bases es lo mismo como hicimos con los tulipanes, solo que acá tenemos una superficie un poco más continua que tenemos que seguir. El tulipán es un poquito más chiquitito, es otra forma, así que eso tenerlo en cuenta para el tema del pincel, qué tamaño usar, porque nada, la hoja también tiene punta, una punta definida, así que eso tenerlo en cuenta. Pero después la manera de hacer la base es la misma. A mí me gusta poner una gota más concentrada de color y de agua y estirarla, y de última te vas ayudando con más agua si está un poco más concentrado de lo que vos querías el color, para generar luces aún más claritas. Un consejo para el verde: siempre las bases más iluminadas con más cantidad de amarillo para mí quedan mejor, porque en el resultado final da como un poco más de luminosidad. De hecho, puedes hacer una base solo con amarillo y queda muy bien. Pero bueno, a mí me gusta así. Y acá lo que les quiero mostrar es, fíjense cómo queda el verde cuando también le agregamos su complementario, porque acá teníamos más como el amarillo y le agregué un poco del rosa, y fíjense que ahí es donde quedan esos verdes más bosque, ¿sí? Armas un verde con el azul, ¿sí? Más frío, con un poco de amarillo, y cuando le agregamos el rojo es cuando logramos esas tonalidades más boscosas y más secas. Entonces está bueno tener distintas variedades. Como digo, acá está todo alterado por los colores de base que yo ya venía usando, pero si vos lo haces de cero es hacer un verde de base con amarillo y azul, más cantidad de uno que de otro si querés, y después le vas agregando el complementario que es el rojo y vas viendo qué tonalidad de verde queda.
Y acá lo que aprovecho es con eso que formé recién, que estuviste viendo. Esto sigue húmedo, así que aprovecho y ya le voy dando algunas tonalidades, algunos sombreados, algunas cuestiones en húmedo que me lo permite y queda muy lindo porque le da como un acabado más suave. Sí, no es lo mismo hacer esto en seco. Así que si vos podés aprovechar instancias en húmedo, podés hacer eso, mezclar tonalidades de verde que quedan muy bien. Y en lo que uno está mojado, vas tirando el otro tono y ya le vas dando también un poco de un poquito de profundidad, le vas dando como un poco te ahorras unas capas, digamos, por así decirlo, le vas dando algunos toques en húmedo, ¿ven? Como hice ahí, que le tiré un poco de la tonalidad más fría del verde, sí, sobre la base que había hecho más amarilla. Entonces está bueno jugar, como digo, con las tonalidades de los verdes y que no quede algo, al igual que con los tulipanes, monocromático. Bueno, como acá no hay ninguna referencia en concreto de color, ¿sí? Vamos a tener en cuenta para sombrear las partes verdes lo mismo que con los tulipanes, de dónde viene la luz y las superposiciones que tienen. Entonces, por debajo de este tulipán, por ejemplo, la lógica sería que la propia flor le esté haciendo más sombra a su tallito y por eso ahí puntualizo más la sombra. Esta hoja por ahí no va a ser tan oscura, pero sí tiene el tulipán encima y por ahí no está tan iluminada. Así que voy a ir jugando con eso, vos seguí lo que estoy haciendo acá sí o sí, porque como digo, no hay una referencia de color, o sea, esta composición está inventada, entonces no es que haya una foto para poder inspirarte. Así que lo que hago es esa lógica y después, con respecto más a cómo son las hojas de los tulipanes, siempre digo lo mismo, son como bien alargadas y tienen como si tuviesen, tres venas principales, o sea, tres líneas principales verticales, y eso es lo que yo trato de hacer apoyándome en las líneas del boceto, ¿sí? Que hice en el sketch, y me voy apoyando en esas líneas para poner los sombreados y difuminar, todo de distintos valores, y por ahí las zonas que yo ya sé que van a ser un poco más oscuras, ya le doy un poco más de potencia y de valor, ¿sí? Como acá en esta parte que están viendo, que siento que es un sector que está como un poco más oscuro, ¿sí? Pero si no están así, trata de ser más progresiva, y hacer como los tulipanes e ir de a poco. Pero bueno, esto es verde, así que tampoco es como el tulipán amarillo, pero si no querés perder las luces, que siempre después uno se arrepiente, es preferible ir de a poquito, de capa por capa, oscureciendo bien progresivamente y no mandarnos de una con algo muy oscuro que no podamos controlar. Así que eso tenerlo en cuenta. Después, como digo, sigo todas esas lógicas que ya comenté, más el tema de cómo son las hojas de los tulipanes, los patrones, de las superposiciones, bueno, todo lo que ya dije.
Bueno, y acá para terminar estas hojitas lo que estoy haciendo es dándole como ese énfasis a esas venitas que les decía, simplemente poniendo el color un poquito más concentrado y no difuminándolo tanto. Si hay alguna marca que no te gusta, obviamente la puedes desmarcar, siempre asegúrate que no se te seque, así que anda chusmeando eso. Y también me apoyo en las guías del sketch, que por cierto, les recuerdo que este boceto, así como lo dije al principio del video, es parte de mi ebook botánico, que es un libro para colorear, ¿sí? De 24 composiciones de flores. Todo está en la descripción, tenés el link con la info, así que espero que formes parte de este ebook y lo tengas. Ahí vas a encontrar el sketch de esta composición y muchos más que quieras pintar, que probablemente vaya a pintar por acá en mi canal. Así que nada, si te querés sumar, chusmea la info que está en la descripción. Y si ya tenés este libro digital, espero que puedas pintar estos tulipanes y me compartas tu versión. Ojalá te haya ayudado toda la técnica de las sombras que hicimos. Y bueno, si quieres ver más de este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video.